La pregunta que más hacemos en estos días es, ¿por qué decimos que los reyes de Inglaterra son alemanes? Y esa es la gran pregunta que nos queremos responder hoy en día. Tratar de entender por qué decimos que son alemanes. Lo normal es que tuviéramos reyes de Inglaterra ingleses, como tuvimos reyes de Francia franceses, como en algunos momentos tuvimos reyes de España españoles, que hoy no lo son, son franceses. Entonces esa es la gran pregunta que nos hacemos en estos momentos. Tenemos un nuevo rey, Carlos III, rey de Inglaterra, y decimos que es de ascendencia alemana. Y decimos también que es un nuevo rey de la dinastía de los Windsor. Quédese hasta el final de este video y le explicaré por qué ya no es el nuevo rey de los Windsor. Tiene una nueva casa dinástica. Pero más inglés que un Windsor, si el Windsor es el nombre más inglés que uno se puede imaginar. Los Windsor fue una familia normanda que llegó con Guillermo el Conquistador en el año 1066 y se establecieron en una pequeña ciudad que después tendrá el nombre de Windsor. Y que ahí en ese sitio Guillermo el Conquistador hará un castillo, una gran fortaleza que será muy famosa y será el castillo de Windsor. Y allí entonces nace esta familia que después de 1000 años de estar en Inglaterra ya se considera tradicionalmente inglesa. Entonces, ¿por qué decimos que estos reyes son alemanes? Remontémonos muchos años más hacia atrás. Vámonos aproximadamente al año 1600, 400 años para atrás, para tratar de entender por qué es que sean alemanes estos reyes ingleses. Jacobo VI, el último rey de Escocia, solo de Escocia, antes de unirse con Gran Bretaña por la unión de las dos coronas, cuando muere su prima Isabel I, rey de Inglaterra, sin descendientes, y este pequeño joven, hijo de María Estuardo, hereda la corona. Es escocés, es Estuardo y es protestante. Son cosas, elementos importantes para introducir. Y entonces se convierte a partir de 1603 en rey de Inglaterra y rey de Escocia. Y este señor se va a casar con una danesa, Ana de Dinamarca. Esa gran costumbre que miraremos en otro video que tienen los reyes de Inglaterra de casarse con extranjera. Muy pocos reyes de Inglaterra se han casado con inglesa. Se pueden contar con los dedos de la mano y creo que el de los últimos, Carlos III, es de los pocos que se ha casado con una inglesa. Jacobo VI y su esposa Ana de Dinamarca casan sus dos hijos, a Carlos I, María Enriqueta de Francia, que es la hija del rey Enrique IV de Francia y de la famosa María de Medici. Carlos I entonces es protestante y se casa con una católica, para furia de los ingleses. Y su otra hija, Isabel Estuardo, deciden casarla en el continente europeo con un miembro del Sacro Imperio Romano, porque estamos en la nueva religión, estamos entrando a una época de competencia política, militar y económica en el continente europeo gracias a la nueva religión. Entonces las alineaciones van a cambiar, pero no necesariamente por temas religiosos, sino que hay alineaciones que se van haciendo con la excusa del tema religioso y esa es una de estas. El rey Jacobo VI, primero de Inglaterra, decide no querer poner todos los huevos en la misma canasta y casa a uno de sus hijos con una católica, hija del rey de Francia, y la otra y su otra hija la va a casar con uno de los más importantes miembros del Sacro Imperio Romano, Federico V, elector del Palatinado. Denme 2 segundos para hablar del Sacro Imperio Romano, porque es que es el concepto más complejo que uno puede encontrar. Voltaire, el gran pensador francés, decía que la mejor forma de entender el Sacro Imperio Romano era que ni era sacro, ni era imperio, ni era romano. Pero si uno no entiende el Sacro Imperio Romano, no entiende la formación de Europa, porque son 1000 años, entre el año 800 y el año 1000, en que vamos a tener esta formación que llamamos el Sacro Imperio Romano, que es una mezcla muy curiosa de cosas. Pero ante todo lo que tiene es cerca de 1800 estados, llámese estados, principados, marquesados, ducados, toda clase de estructuras políticas, cada uno independiente, y que han hecho una alianza para proteger al Papa.
Y dentro de esa alianza para proteger el Papa se forma ese Sacro Imperio Romano y el emperador no es hereditario, sino es elegido por los miembros. Pero una elección de 1.800 personas es como bastante complicado. Entonces se ponen de acuerdo en que solo haya 7 electores en el Sacro Imperio Romano Germánico. Un príncipe elector del Sacro Imperio Romano es en el siglo XVII una persona muy importante en Europa. Ese Sacro Imperio Romano, como les digo, era esto. Aquí hay 1.800 colorcitos diferentes que van cambiando con el tema, con el tiempo, porque hay momentos en que se integran unos, se dividen otros, salen unos del Sacro Imperio Romano, entran a otros territorios al Sacro Imperio Romano. Pero hay 7 que son los importantes, que son los electores. Entre esos está el Reino de Bohemia, que es uno de los electores, y este es reino importante. El electorado de Baviera, que en algunos momentos es electorado y en otros momentos no lo es. El margraviato de Brandenburgo o marquesado, que tienen los marquesados esa característica especial de ser los límites del Estado y de defenderlo de una manera particular. Los marquesados españoles tienen la misma función, el marqués, el marquesado. El marquesado de Brandenburgo, del famoso elector de Brandenburgo, el ducado de Sajonia, donde hay un elector también, el electorado de Brunswick-Lüneburg, que más adelante cambiará su nombre por el electorado de Hannover, y finalmente hablamos del electorado del Palatinado. Este electorado del Palatinado es donde está este personaje, Federico V, que es muy importante. Es alemán y se va a casar con la hija del rey de Inglaterra y de Escocia. Y es alemán y es protestante. Vamos a usar unos colores de aquí en adelante para hablar de las luchas religiosas. El territorio europeo está que arde en ese momento. Hay territorios con mucha sangre por cuenta de las guerras religiosas. Francia, Inglaterra, Escocia y el Sacro Imperio Romano, especialmente la zona de Bohemia. Jacobo VI y Ana de Dinamarca son protestantes, tiene un hijo, Carlos I, protestante, que se casa con una católica, y su otra hija, Isabel Estuardo, se va a casar con Federico V, elector del Palatinado. El nuevo rey entonces, después de Jacobo, es Carlos I, y tiene un hijo, Carlos II, que se casa también con una portuguesa católica. La gran costumbre de casarse con católica, la gran costumbre de casarse siempre con una extranjera. Carlos II va a morir sin herederos y por lo tanto la corona pasa a su hermana, Jacobo II, que es de los pocos que se ha casado con una inglesa, Ana de Hyde, y son protestantes hasta que un buen día los dos se convierten al catolicismo, los dos se convierten al papa, al papado. Y esos 12 personajes entonces van a tener dos hijas que siguen siendo protestantes. Jacobo II es el nuevo rey de Inglaterra que reemplaza a su hermano Carlos II, pero es católico y eso no gusta. Y como lo hemos mencionado varias veces, van a llamar a su hija María, casada con Guillermo de Orange, para que den un golpe de Estado y lo saquen a él. Y después de ese reinado de Carlos, de María y de Guillermo, va a estar de reina Ana, pero Jacobo II ha enviudado y se ha casado con una católica nuevamente, María de Modena. Y de ese matrimonio sale un joven, James Francis Edward, Jacobo el viejo pretendiente. Y este viejo pretendiente es católico y va a estar viendo a ver cómo logra entrar a la corona de donde lo han sacado, porque han dejado a la reina Ana entonces como nueva reina de Inglaterra, y al morir Ana como reina de Inglaterra, entonces la corona pasaría a manos de James Francis Edward, que es católico. Si James Francis Edward se convierte al protestantismo en ese momento, asunto solucionado y hemos salido del gran problema. Pero son muy leales a su devoción y son muy leales sobre todo a su primo Luis XIV, que les ha financiado toda esta lucha por recuperar la corona. Ana entonces, que es la reina antes de que le pase la corona a sus primos, Ana entonces va a hacer lo que se conoció como los actos de establecimiento, los Acts of Settlement en 1701. Modifica las normas de sucesión de Inglaterra para que a partir de ese momento la corona pase, como siempre había pasado, al sucesor más cercano,
preferiblemente el hijo, pero si no hay hermanos y primos, etcétera, etcétera, hay un orden muy claro, pero le van a agregar en estas actas del establecimiento un ingrediente adicional. Van a poner que tiene que ser protestante. Si es católico, pasa al siguiente, y si no, pasa al siguiente, hasta que encuentran el primer protestante en la línea. Entonces aquí al morir Ana, el único pretendiente primero, porque Ana no tuvo hijos, era James Francis Edward, que es católico. Entonces la corona, por norma constitucional inglesa, ya no puede pasar a manos de este señor. Y dentro de esto se va uno a buscar quién es el pariente más cercano y tendría que ser Isabel Estuardo, su tía, la hermana del rey Carlos I, que se ha casado con este alemán Federico V, elector del Palatinado. Ana muere y a los pocos días de morir, a los pocos días antes de morir, Ana ha muerto. Sofía Princesa, electora de Hannover, ya se han unido aquí por temas dinásticos, se han unido el electorado de Hannover y el electorado del Palatinado. Entonces la corona pasa al hijo mayor de Sofía, que es Jorge I. Jorge I es en ese momento rey de Hannover y rey de Inglaterra y de Escocia, rey del Reino Unido. Es el primero de una dinastía alemana y de aquí en adelante todos los reyes de Inglaterra hasta el actual son alemanes descendientes de esta rama que se origina acá. Tenemos entonces a Jorge I, el primero de los reyes Hannover, el primero de los reyes alemanes en Inglaterra, que será famoso porque no hablaba inglés, porque no nació en Inglaterra y porque muy poco estuvo en Inglaterra. Él va a crear la figura de los primeros ministros porque eran los que hablaban inglés y con ellos podía dejar al mando su gobierno mientras él estaba en Alemania, que era realmente donde le importaba. Esa línea se va a prolongar de aquí hacia abajo. Jorge I sigue después de varios entre la mitad, entre Jorge y Victoria, después llegará la reina Isabel II y hoy Carlos III, que es la línea actual. Y todos dependen de esta línea alemana. Entonces, lo que teníamos antes, la rama Estuardo, muere la rama Estuardo al morir la reina Ana y pasa a convertirse ahora en una nueva dinastía que la vamos a llamar la dinastía de los Hannover alemanas. ¿Y por qué ya hoy no son Hannover? ¿Qué sucedió? ¿Por qué ya hoy no tienen ese nombre tan alemán? Los alemanes empezaron, estos, Jorge I, Jorge II, su hijo Jorge II muere antes que su hijo Jorge III, Federico no es rey, Jorge III sí, y su hijo Jorge IV no tiene descendientes, pasa la corona a su hermano Guillermo IV, que no tiene descendientes, y pasa la corona al hijo de su fallecido hermano Eduardo, que es la reina Victoria. La reina Victoria se va a casar con otro alemán. Todos se casan con alemanes. Reforzamos siempre el concepto alemán. Se casa con Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Y al casarse con este personaje, van a tener un hijo, Eduardo VII, que va a ser el primero de la dinastía Sajonia-Coburgo-Gotha. Las dinastías cambian en la medida en que hay un externo, un padre externo, una sangre nueva que entra. En este caso entra la casa Sajonia-Coburgo-Gotha y Eduardo VII se convierte en el primero de los reyes de la dinastía Sajonia-Coburgo-Gotha. De Eduardo VII haremos una sesión esta semana, el jueves haremos una semana, una presentación especial con todo lo que fue la época eduardiana entre 1901 y 1910. Tenemos a nuestro nuevo rey, entonces, padre de una nueva dinastía, de la dinastía de la Sajonia-Coburgo-Gotha. Estamos en 1901. 1914 empieza la guerra mundial, la gran guerra en ese momento, no le hemos puesto el nombre de Primera Guerra Mundial, y su hijo Jorge V es rey de Inglaterra en ese momento. Jorge V, rey de Inglaterra a partir de 1910, y encuentra que los bombarderos alemanes tienen su nombre, el nombre Gotha. Es decir, los bombarderos alemanes que están luchando en contra de Inglaterra tienen el nombre de la familia del regente en Inglaterra.
Esto genera un caos político en Inglaterra y la familia decide cambiarse el nombre. Buscan una manera de encontrar un nombre que suene muy inglés, pero son los mismos, y es cuando deciden hacer un concurso entre la familia y cambian el nombre por el nombre Windsor a partir de 1917. Pero es la misma dinastía. Aquí no ha habido un cambio de línea ni un cambio de sangre. Es exactamente los mismos personajes que ahora reciben un nombre mucho más inglés, el nombre Windsor. Jorge V tiene su hijo Eduardo VIII, quien abdica el trono por casarse con Wallis Simpson, y su hijo Jorge VI va a ser el nuevo rey de Inglaterra. Jorge VI tiene su hija Isabel II de Inglaterra, que se casa con otro extranjero. Esta vez es un griego, no es de Edimburgo, como diría el título Duque de Edimburgo, no es de Edimburgo. Él realmente es Felipe de Grecia y Dinamarca. Nace en la isla de Corfú, en Grecia, y su apellido real es Felipe Battenberg. Battenberg es un nombre y es un nombre alemán que empieza a generar unas incomodidades también. Entonces simplemente va a ser la traducción de su nombre y en vez de llamarse Battenberg va a pasar a llamarse Felipe Mountbatten. Lo que quiere decir esto es que un hijo de Isabel II y de Felipe, si llega a ser un rey de Inglaterra, entonces va a ser el primero de los reyes de la casa Mountbatten. Es decir, con esto lo que estamos diciendo es que ha muerto la casa Windsor y ha nacido con el nuevo rey Carlos III la dinastía de los Mountbatten en el trono de Inglaterra.